Cuentas y cuentos. Amigos y amigas, qué gusto que nos acompañen hoy en un episodio más de nuestro podcast institucional Cuentas y Cuentos. En cada episodio un universo. Estamos viviendo una etapa crucial, importante, de mucha trascendencia, porque nos estamos jugando el futuro del país. Claro que sí. Hoy tengo el gusto de tener acá en el programa al rector de la Universidad Nacional, don Francisco González Alvarado. Primero que todo, saludarlo, don Francisco. Muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto, Guillermo. De verdad que es nuevamente un espacio pues muy provocador, un espacio que nos permite comunicarnos con la comunidad nacional, con la comunidad universitaria y sin duda, como lo señala, estamos en vísperas de poder dar un golpe de timón en lo que ha sido el proceso tradicional del FES y pasar lamentablemente de un proceso de negociación donde el gobierno lo cierra a un escenario donde finalmente la Asamblea Legislativa va a tener que tomar decisión sobre el aumento del presupuesto, no sobre el presupuesto que ya tienen las universidades, que eso es importante señalarlo. Estamos hablando de la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior, el FES, el cual, como bien reseña don Francisco, ha tenido una negociación complicada, si es que le podemos llamar negociación como tal. Don Francisco, ¿en qué situación estamos en este momento con el tema del FES? Importantísimo. Estamos en este momento en un impasse en vista de que el Ejecutivo se mantuvo siempre firme a solo reconocer por inflación un 1%. Ahora voy a poder referirme un poco más, Guillermo, por qué nosotros no podemos aceptar ese 1% que el gobierno pretende dar y además nos coacciona, nos intimida diciendo si no reconocen ese 1 van a la Asamblea Legislativa, lleva al gobierno el presupuesto de la Asamblea Legislativa sin ningún reconocimiento por inflación. Y ese es un detalle fundamental que hay que explicar. La Constitución Política establece dos salvaguardas fundamentales en el artículo 85, que el presupuesto de las universidades no puede disminuir de un año al otro y que además debe reconocerse un porcentaje por inflación. El primer componente está asegurado. Cuentas además, y cuentos. Ya hace unos 3 años, la Sala Cuarta fue contundente ante la Asamblea Legislativa cuando se nos recortó de manera arbitraria 10,000 millones de colones y dijo en el voto de la Sala, no es posible, no hay potestad ninguna de que la Asamblea Legislativa pueda hacer un recorte al FES existente. Pero nos queda el segundo componente y es el reconocimiento por la inflación. ¿Y qué está diciendo el gobierno ahora? No vamos a dar ningún reconocimiento por inflación. Entonces aquí ese otro principio de la salvaguarda que la Constitución establece claramente para el sistema universitario no se está cumpliendo. Y por eso es que el presupuesto, que también el artículo 85 prevé, si no hay un acuerdo, el diferendo lo resuelve la Asamblea Legislativa, estamos a un paso de llegar a la Asamblea Legislativa. Ahora, el gobierno dice, nosotros les estamos aumentando el presupuesto en 1%. Las universidades vienen y dicen, necesitamos un 4,06%. ¿Cómo justificamos ante la población costarricense la necesidad de que efectivamente se reconozca ese porcentaje? Importante en dos sentidos. Primero, explicar para que se pueda comprender cuál es el origen del 4,6%. Las universidades en el 2020 y en el 2021 dejamos de recibir cerca de 62,500 millones de colones como resultado de el no giro, en otras palabras, no se desembolsó el dinero que ya estaba presupuestado para el año 2020. Eso significa que recibimos 30,000 millones, poquito más, menos en el presupuesto, en el giro del presupuesto durante el 20. Y el año siguiente acordamos nuevamente que íbamos a tener un giro menor de esos recursos. Por lo tanto, esos presupuestos estuvieron disminuidos en esa cifra en esos años. Y por supuesto que esa disminución significa que en el tiempo hemos recibido menos presupuesto. Y la inflación, aunque haya sido menor, siempre es inferior a esa diferencia en el dinero que no hemos nosotros recuperado. Por lo tanto, cuando se hace un análisis de cuánto es el dinero que las universidades postergaron y cuál es la relación porcentual respecto a la inflación, el resultado nos da que el FES creció menos
de lo que la inflación creció en el tiempo. Solo hemos recibido durante todos estos años, desde el 2020 hasta el 2024, poco más de 23,000 millones de colones durante todos estos 5 años, todas las universidades en conjunto. Pero esa recuperación de esos 23,000 millones de colones nunca compensa los gastos que la universidad ha hecho y las inversiones que la universidad ha hecho en estos 5 años. Claro. Por lo tanto, porcentualmente, aunque tengamos ahora una inflación negativa, el acumulado en estos años no nos permite recuperar ese poder adquisitivo de las universidades. Eso quiere decir que si la pretensión del gobierno se hiciese realidad, la plata que tendríamos las universidades no sería la misma que tuvimos antes para adquirir esos productos y servicios, para dar esos servicios que la universidad efectivamente, no hemos logrado recuperar el valor real de ese dinero en el tiempo. En palabras más sencillas, lo que nosotros comprábamos en el 2020 con 100 colones, ahora no lo podemos Cuentas comprar y cuentos en el 2024, porque tenemos una pérdida que está estimada técnicamente en ese 4% de pérdida de recuperación del dinero en el tiempo, lo que nosotros llamamos de poder adquisitivo, que la Constitución establece que el gobierno tiene que tener y dar un reconocimiento por el costo de vida o el poder adquisitivo que tienen las universidades. Importantísimo señalar, vamos a hacer ese ejercicio. Nosotros, para el caso de la UNA, nosotros dejamos de recibir en el primer año, en el 2020, 10,500 millones de colones menos. Y en el 2021, 5,500 millones menos en el presupuesto que no hemos recuperado. ¿Y cuánto hemos recuperado o cuánto recuperamos en el 2021? 20, nada. Más bien, menos. En el 2021, menos. En el 2022, ¿cuánto recuperamos? Recuperamos apenas cerca de 1,200 millones de colones. En el 2023, ¿cuánto recuperamos? Recuperamos como 1,800 millones de colones. ¿Y cuánto recuperamos en el 2024? 2,200 millones. ¿Cuánto suma esto? Cerca de 5,000 millones es lo que hemos recibido. ¿Y cuánto dejamos de recibir? 16,000 millones. Pero, ¿qué hemos invertido de esos 5,000 millones? Prácticamente hemos invertido en el fondo de becas 4,000 millones de colones. Claro. Entonces, los números son claros. Totalmente. Hemos tomado ese dinero que hemos recibido solo para compensar las becas y el resto de los recursos que la universidad ordinariamente tiene que sufragar, ya no es posible mantenerlo sin el presupuesto realmente que permita un aumento en la recuperación. Esta clara explicación con números, con datos reales y concretos, verificables, mata efectivamente uno de los argumentos que el propio gobierno ha dicho, que es un capricho, ¿verdad? No es ningún capricho, al final de cuentas usted mismo está explicando la necesidad porque se está desfinanciando la educación pública consecutivamente con cada uno de estos años. Entonces, el panorama que enfrentamos ahorita es que la negociación con el gobierno se cierra. Tenemos que ir a la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el panorama y cuáles son los pasos a seguir ahí, en el ámbito político? Todavía esta semana y hasta el viernes de esta semana tenemos la posibilidad de que el gobierno nos llame. Hay una moción presentada por la fracción del PUS que hace la exhortación para que tengamos la última posibilidad o una posibilidad de reunión con el Ejecutivo. Es un tema que no se nos ha concretado. Y de parte de las universidades, las puertas a negociar siempre absolutamente abiertas. Sin embargo, solo nos quedan estos 5 días, ya en ese interín. Ahora bien, ¿qué pasa? En la Asamblea Legislativa, nosotros en esta legislatura, con esta legislatura, hemos tenido una gran sensibilidad y hemos logrado apoyos fundamentales en proyectos centrales que han favorecido a las universidades en su meta y en su compromiso de aporte al desarrollo país. Y cito los siguientes. Nosotros logramos que el proyecto con apoyo legislativo mayoritario que pretendía regular el FES quedara archivado. Y esto lo que pretendía era que simple y sencillamente el Ministerio de Educación administrara los recursos del FES en consonancia con, o en coordinación más bien, con el Banco Central.
Luego logramos que se archivara el proyecto que pretendía modificar el artículo 176 de la Constitución Política, donde por encima de las autonomías constitucionales debía primar un equilibrio presupuestario. En otras palabras, simple y sencillamente la expresión "no tenemos dinero" haría que no exista ningún fortalecimiento y sobre todo ninguna legitimidad de la inversión en educación, en salud, por citar dos que están claramente protegidas constitucionalmente. También logramos, con apoyo mayoritario de la Asamblea Legislativa, que se modificara la Ley 9635 en cuanto a aplicación de la regla fiscal que hoy nos permite, y a partir de este año, poder invertir los recursos que teníamos en el superávit que no podíamos invertir por imposición de la regla fiscal, y que también las becas quedaran fuera de la regla fiscal. Entonces, cito uno más, también se reconoció el principio constitucional de que las universidades no deberíamos pertenecer, como estaba el proyecto de ley, a la Caja Única del Estado. Sí respetamos los principios de la aplicación del presupuesto de liquidez financiera, como se entiende el proyecto, pero no podemos entrar en una lógica administrativa financiera de Caja Única del Estado. ¿Y quiénes aprobaron esas reformas? Los diputados de manera mayoritaria. Ha habido voluntad, efectivamente, para apoyar la labor educativa de las casas de enseñanza. Y con ese argumento es que hemos redoblado esfuerzos para ahora comunicarnos con las fracciones legislativas y que se reconozca que el legislativo puede dar vuelta a esta decisión intransigente del Ejecutivo y puede realmente aportarnos un reconocimiento de inflación que sea digno y que no simple y sencillamente sea una condición para hacer lo que el Ejecutivo pretende hacer en materia de inversión en educación. Claro. Para poner en contexto, los diputados van a recibir de parte del Poder Ejecutivo el plan de ley de presupuesto de la República, donde vendrían los recursos del FES, y los diputados tienen la potestad de negociar entre ellos, primero en la Comisión de Hacendarios, luego en el plenario, cuánto es el monto finalmente que se va a dedicar a la educación pública. Ese trabajo de cercanía, de convencimiento, de argumentación, es la que vamos a ejercer en las próximas semanas con los señores y señoras diputados. Don Francisco, en medio de este tema surgen malinterpretaciones, surgen mentiras, surgen posverdades, y una de las tantas que ha surgido y que tiene mucha fuerza es el tema de los salarios. La gente en la calle dice, es que lo que quieren es plata para los salarios de los rectores, es que quieren plata para los salarios de los altos jerarcas de las universidades. Pero eso es una falacia, don Francisco. ¿Cuál es la realidad con el tema de los salarios? Expliquémosle y argumentémosle a la gente directamente ese tema. Importantísimo, Guillermo. En primer lugar, tenemos que reconocer que ningún funcionario público desde el 2021 ha recibido un aumento por costo de vida. Estamos hablando 3 años. Desde el 2021, claro. Todo el 2021, todo el 2022, todo el 2023, todo el 2024 y además el 2025 será igual, porque no es posible, dado que la inflación está por encima del 60% de la deuda PIB y en consecuencia la ley no lo permite. ¿Estamos fuera de la ley de las universidades en ese punto? No. Entonces, por lo tanto, no hay ningún colón que se pueda destinar a pago de salarios. Segundo, ese congelamiento de salarios también en el caso de las universidades ha venido a recrudecerse en el sentido de la aplicación de la ley 9635. Nosotros, la Universidad Nacional, desde el 2021 tenemos la certificación por parte de la Contraloría General de la República que cumplimos todos los artículos que nos corresponden en materia de empleo público en general. ¿Qué significa eso? Ajustamos las anualidades que antes eran porcentuales, ahora tienen un carácter nominal, ya no es de carácter porcentual. Se eliminó todos los incentivos salariales y se dejaron congelados. Se aplicó medidas donde los aumentos en el pasado iban a la base salarial y generaban una nueva base, todo eso se eliminó. Y además de eso, logramos contraer el gasto que estaba asociado a diferentes procesos salariales, de forma que en estos 3 años la Universidad Nacional ha modificado su estructura presupuestaria teniendo una disminución en materia salarial de 2.545.000 millones de colones. Es decir, ¿en cuánto tiempo? En 4 años, en 3 años prácticamente. Eso significa que porcentualmente antes dedicábamos
88% del presupuesto en salarios y ahora dedicamos 77%. Es sin duda una muestra de eficiencia y una muestra de reconocimiento sobre la sostenibilidad financiera. Pero además, datos importantes sobre salarios. ¿Cuántos salarios en la universidad hay que superen los 5 millones de colones y menos de 6.500, de 6.5 millones de colones? Solo hay 8 salarios. De personas que tienen más de 40 años de trabajar en la universidad, que tienen un rango de catedráticos y que además están ocupando algún puesto de jerarquía. Es decir, no es que de manera permanente tienen esos salarios. ¿Cuántos hay que ganan entre 4 y 5 millones? Cerca de 54 funcionarios. El rector no está entre los que ganan más de 5. Está en que está entre 4 y 5 millones, que representan 53 de 3.000 funcionarios que tiene la universidad. El promedio de salarios en la universidad, en general, incluyendo el sector administrativo y el sector académico, ronda los 2.200 millones. Es que con las cifras grandes, como he hablado tanto, se me enreda ahora un poquito, pero son 2.200.000 colones. El promedio. ¿Cuánto es el promedio de un salario en la OCDE? Que nos comparan a menudo, el gobierno nos compara con la OCDE en todo. ¿Cuánto es el promedio de un funcionario docente en primaria y secundaria? Cerca de ese monto. Entonces aquí no se trata de venir a retomar un tema que ya está controlado en las universidades y que ya las universidades, y hablo por la Universidad Nacional, tenemos la completa transparencia, libertad para poder exponerlo y discutirlo con cualquiera. Bueno, ahora que y aclaramos tantas dudas que puede tener las personas, ya ese tema debería estar aclarado porque esto lo habla muy abiertamente. El esfuerzo a nivel administrativo para bajar el tema de remuneraciones, lo que se paga en salarios, ¿cómo estamos con el tema de becas? Ahí es donde viene el gran acierto, porque si ha crecido un rubro en la universidad, ha sido el de becas. Nosotros venimos inyectando por año cerca, en promedio, 700 millones al presupuesto de becas en estos años. Pasamos de más o menos 8.500 millones, ahora pretendemos llegar a cerca de 13.000 millones de colones en el fondo de becas, porque es una necesidad. La universidad tiene que invertir en becas porque la población que recibimos representa el 80% de nuestros estudiantes provienen de colegios públicos, y de ese 20%, de ese 80%, el 20% proviene de los colegios públicos de diversas modalidades, por ejemplo, telesecundarias, por ejemplo, colegios nocturnos, colegios rurales, colegios indígenas, donde obligatoriamente esa población requiere el apoyo de beca total. Y don Francisco, usted podría explicarnos por qué está el tema de becas, pero también hay una necesidad imperante en la universidad de invertir en laboratorios, en fin, ¿cuáles son esas otras inversiones necesarias para una educación de calidad que la universidad tiene y necesita hacer? Eso también es fundamental. Nosotros no podemos traer estudiantes solo por traerlos a la universidad. Se trae un estudiante que tiene una beca, que puede tener una residencia estudiantil, pero que también tiene herramientas de aprendizaje modernas, orientadas a la calidad institucional, que permiten y que obligan a hacer inversiones, laboratorios de punta, mantenimiento de esos laboratorios, equipamiento de los laboratorios, todo eso tiene también una gran inversión y la hemos podido venir gestionando también en estos años, de manera que hemos logrado no solamente equipar, sino también mantenernos en innovación en cuanto a desarrollo científico, tecnológico y equipo docente también, que es importante ese señalamiento. Que es parte de la educación de calidad. Así es. Don Francisco, este miércoles es una fecha muy importante y quiero poner en contexto un tema. Estamos hablando del FES, de la educación superior, pero el reto a nivel de la educación como país tiene un desafío sumamente importante. Estamos hablando de que no se cumple el precepto constitucional de financiar con el 8% de la producción del país la educación pública. Hay graves problemas a nivel educativo, de infraestructura, de calidad, de la enseñanza con los docentes. Entonces, hay una convocatoria masiva realmente para una movilización nacional en defensa de la educación pública este miércoles 28 de agosto. Cuentas ¿De qué y se cuentos. trata, don Francisco? Eso también es fundamental. Primero, aquí no se trata de una marcha para defender el FES de manera exclusiva. Esta es una marcha
convocada por diferentes sectores, donde reconocemos que la inversión en educación ha venido disminuyendo tremendamente en los últimos años, y que lamentablemente estamos frente a un ejercicio del mayor liderazgo en el ministerio, es decir, de una ministra que en estos años lo único que ha pretendido es que el presupuesto disminuya. Una ministra de Educación Una ministra de Educación que no defiende el presupuesto. Es que a mí me ha correspondido estar con varios ministros de Educación entre el 2010 y el 2015 como vicerrector académico. Me correspondió con Leonardo, me correspondió luego también con doña Giselle, me correspondió con don Edgar, me correspondió en el pasado también y con doña Sonia Marta, y en ninguna de estos ejercicios de mayor liderazgo de Ministerio de Educación Pública se ha reconocido que hay que bajarle la inversión en educación. Esto es un motivo que tenemos nosotros que tener muy claros para levantar la voz. ¿Qué vamos a hacer este próximo miércoles? Vamos a levantar la voz para sensibilizar a la población costarricense, a los sectores políticos, que invertir en educación es la mejor estrategia para poder tener una sociedad mucho más democrática, más equilibrada, con mayores oportunidades, con mayor movilidad social, y que invertir en educación es una tradición que este país ha venido haciendo y que lamentablemente en los últimos años ha venido disminuyendo de manera sustantiva. Y que no podemos perder. Estamos hablando aquí de la mamá que tiene a su hijo en la universidad, pero no solo eso, también el que va a la escuela pública, el que va a la secundaria, a la telesecundaria, a la educación nocturna, en fin, es pensando en todas las personas de este país que están vinculadas con la educación. Es un llamado nacional realmente. Y que la educación es la plataforma para la formación de profesionales posteriores. Es que no podemos invertir en profesionales de alta demanda laboral si primero no nos formamos en primaria y secundaria. No podemos pensar en un país que tenga un bono poblacional creciente, fuerte, una población económicamente activa, dinámica, si no aumentamos la cantidad de personas que van a la escuela y a los colegios y que disfrutan realmente de una educación de calidad. Don Francisco, ¿a qué hora nos vemos el miércoles? ¿De dónde sale la marcha? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué va a pasar ese día? Con toda libertad y seguridad tenemos que reconocer que marchar es un ejercicio democrático, sí, que protestar y levantar la voz de manera pacífica es el ejercicio de un artículo fundamental de la Constitución política, que es la libre expresión y la libertad de reunión. Por lo tanto, tenemos que marchar con mucha seguridad para sensibilizar, para levantar la voz de manera pacífica y decir: el país no puede seguir la ruta de poca inversión, de recorte de inversión, de disminución de la inversión que lamentablemente venimos experimentando en los últimos años. Sale desde la Merced, nos trasladamos a la Plaza de la Democracia. Correcto, ahí hay dos bloques que saldrán en la marcha, un bloque que sale de la Merced, donde estará la Universidad Nacional presente, y donde estarán otras universidades, otras organizaciones sociales, y un bloque que saldrá de la Plaza de la Hispanidad, Cuentas y Cuentos. Vendrá la Universidad de Costa Rica, la UNED, nosotros estaremos con el Tecnológico y la UTN en la Merced, y los diferentes sectores y organizaciones gremiales, pero también colectivos que se estarán sumando a esta marcha. Ahí nos veremos con fuerza, con determinación y en defensa de los mayores intereses nacionales, entre ellos el de la educación. Con libertad y seguridad, porque nos asiste el principio constitucional de la protesta pacífica y de la marcha, por supuesto que también pacífica. Don Francisco, muchas gracias por ilustrarnos el panorama global y general de lo que ha significado esta dura negociación del FES y de lo que podemos esperar más adelante con esta marcha y la próxima negociación en la Asamblea Legislativa. Gracias por tanta claridad y por aclarar tantos rumores y mentiras que se han también manifestado a través de las redes sociales y otros medios de comunicación. Aquí seguimos abiertos, no tenemos ningún reparo en tener debates con diputados, diputadas, con ministros, con la sociedad en general, porque hemos hecho un gran esfuerzo y este esfuerzo nos lleva a levantar la cara y a aseverar que hemos venido cumpliendo la misión institucional y sobre todo que hemos venido cumpliendo el mandato constitucional de que la educación es
un bien público social, un derecho humano y fundamentalmente una responsabilidad del Estado. Y con esa misma transparencia que don Francisco nos comenta, hacemos la invitación desde la Universidad Nacional para plegarnos a esta importante movilización nacional en defensa de la educación pública y de la agenda social, porque Costa Rica realmente lo merece y es el futuro que nos estamos jugando sin duda alguna. Muchísimas gracias, don Francisco. Es un honor que nos hayan acompañado en este podcast Cuentas y Cuentos. Mi nombre es Guillermo Solano y seguimos, por supuesto, dando a conocer más información de interés no solo para la comunidad universitaria, sino para el país en general. Muchísimas gracias. Cuentas y Cuentos.